¿Tú sabes que ya eres demasiado mayor para que te contraten en Silicon Valley? ¿En serio? No lo digo yo. No lo digo yo. Por favor. No lo digo yo. Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. No me dejes pasar por mentiroso. A ver, tal vez la contratarían a Lidia Ramón porque es muy buena, pero la mayoría de trabajadores tecnológicos ahora en Silicon Valley son menores de 25 años. ¿Sí o no? Sí, no. Después de profundísimos estudios, parece ser que las tecnológicas en Silicon Valley han llegado a la conclusión de que los mejores y las mejores trabajadores y trabajadoras para temas de alta tecnología son la generación Z. Toda la gente que está dentro de la generación Z y en concreto los menores de 25 años. ¿Qué razones dan? Básicamente dos. La rapidez en el cambio de postura, situación, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, pues que evidentemente están a la mega última, super última de la última. Pero esto de la capacidad de reacción y de cambios, claro, en teoría no es algo, yo creo que tiene más que ver con la forma de ser o la personalidad o las habilidades de alguien que con su edad. Pero Santiago, no sé si no sé si llamarlo discriminación por edad, edadismo en las tecnológicas en Estados Unidos, ¿está afectando también a directivos o estamos hablando de cargos o de puestos que tienen más que ver a lo mejor con la programación o con desarrollo de software que están a un nivel, digamos, en otra escala? Básicamente para, digamos, la gente o las personas que están a pie de mesa, como si dijéramos. Y esto que apuntabas es realmente, pasa. Están habiendo ya denuncias por discriminación por edad. Hombre, es que yo me doy por aludida que no podía trabajar en Silicon Valley y, vamos, yo creo que es justo lo que apuntaba Rafa. Es más, la predisposición que tú tengas y tu manejo, en este caso de las tecnologías, que la edad que tengamos. Creo que con 26, con 30 o con 35 puedes estar perfectamente capacitado para trabajar allí. Pero con 26 años oficialmente eras joven para unas cosas y para otras no. ¿Cómo va eso? Claro, hoy todo el mundo me está preguntando aquí la edad, ¿cuántos cumplía? 26. ¿Sí? ¡Ay, qué joven! Ya, pero, por ejemplo, hoy estoy de luto. Se me acaba el descuento del bono transporte. Ah, claro. Creo que me quedan 5 días para poderlo renovar y bueno, ahora porque hay una subvención, porque el gobierno y la Comunidad de Madrid en este caso están pagando una parte y ahora pagábamos 8, ahora voy a pasar a pagar 20, pero es que cuando esto se acabe van a ser 50. Entonces, lo comentábamos justo antes Marta y yo en la reunión, entonces esto no tiene nada que ver con la edad, tendrían que fijarse entonces en nuestros ingresos, porque cumplo 26, pero económicamente tengo la misma situación que ayer con 25 y cuando sea 50 euros al mes para coger el abono transporte, simplemente, por ejemplo, para venir a trabajar, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces, Santiago, nos ha repetido esto? La jerarquía de la renta y no hacer las cosas universales para arbitrar ayudas, y ahora hablaremos de la vivienda. Pero ¿cuántas veces nos lo has repetido tú, Santiago? Bueno, yo desde que se puso en marcha el famoso descuento en la gasolina. Sí. Y luego después, evidentemente, con los IVAs de la alimentación. Yo he sido siempre contrario a esto. El otro día ponía un ejemplo. Recordaréis que hace un par de semanas se subastó en Asturias un Cabrales en los Figos de Europa, sí. Y un restaurante pagó 36.000 euros por el queso aquel de Cabrales. Bien, ese queso fue a un restaurante. Pero si hubiese ido a una tienda y se hubiera vendido al precio que fuera, hubiera tenido un IVA del 0%, porque era queso. Entonces, a mí me parece absurdo esto. Yo creo que las subvenciones, descuentos, etcétera, etcétera, si se quieren hacer, otra cosa es que los justifiquemos o no, pero si se quieren hacer, tiene que ser, entiendo yo, por tipo de producto y evidentemente por nivel de renta. Es decir, como ya he dicho en otras ocasiones, los descuentos o las subvenciones tienen que tener nombre, apellidos y dirección postal. Pero esto en la práctica es viable, Santiago, o sería complicadísimo aplicarlo a cada una de las personas según su nivel de renta. Hoy no. Hoy con la tecnología es absolutamente factible, posible. Si queremos asegurar la jugada, evidentemente lo que habría que pedir es que las personas que tuvieran acceso a estos descuentos pagaran por medios electrónicos, por tarjeta, móvil, etcétera, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, que la Seguridad Social tiene todos nuestros datos y en segundo lugar la Agencia Tributaria tiene todos nuestros datos.
Claro. Poder se puede. Estaba acordándome que ayer justo en La Ventana del Mundo hablábamos del tema de las multas de tráfico y nos contaba David que en Noruega las multas son proporcionales a tus ingresos. O sea, no es lo mismo pasarte un límite de velocidad si cobras X que si cobras Y, ¿no? Ahí van las multas también. Si me permites, en los años 90, a principios de los 90, en Finlandia era igual. Claro. Y lo que nos contaba ahora Lidia de que su problema con la tarjeta de transporte al cumplir 26, estaba yo pensando, me nos preguntabas al principio, ¿cómo será tener 26? Bueno, nosotros no es imaginarlo, recordarlo. Sí. Y la cosa es que a nosotros también nos caducaban las tarjetas de transporte jóvenes, pero igual teníamos unas situaciones laborales que no eran tan precarias como son ahora. Pero claro, es que ahora lo estaba pensando, yo vivo en el centro de Madrid compartiendo piso, que eso es otro tema, porque con 26 años a eso vamos. Es imposible, pero imaginaos a alguien que viva fuera de la M30, que sea bueno transporte, ya no es zona A, creo, o sea, ya estás fuera y todavía vale más dinero. Imagínate tener que gastarte 70 euros todos los meses, que estás obligado porque tienes que ir a trabajar. Claro. Oye, Lidia, ¿compartes piso? Perdona, hoy claro. Te aprovechamos como... ¿compartes piso con cuántas personas? Con 3 personas. ¿Cuánto pagáis? Pagamos 375 euros cada uno, son 1.500 euros. Tengo que decir que, aunque es un poco locura, pero tenemos que dar las gracias por vivir donde vivimos, que estamos en el centro de Madrid, en la zona de Argüelles, y pagar eso, porque conozco gente que vive en la zona y paga entre 600 y 700 euros por una habitación. Entonces, rezo para que ninguno de mis amigos se eche una novia muy formal y se tenga que ir para que nos tengamos que mover de allí. ¿Tienes alguna expectativa, no diré en el corto, pero en el medio o largo plazo de, por ejemplo, tener una casa? ¿Alguna expectativa razonada en criterios económicos, familiares, del tipo que sea? Pero perdona que te pregunte esto, sí. Es que vamos a un tema con Santiago que va a interesar a mucha gente y tú eres un ejemplo con nombre y apellido. Yo os juro que cada vez que lo pienso, lo veo más negro. Porque es que pienso, yo tengo un hermano, el día que heredemos, ya será, espero dentro de muchos años, y si heredamos... Y ahora mismo, con la situación económica que tenemos, veo súper inviable poder tener un piso. Y es lo que os decía, me preocupa mucho el momento en el que este piso, en el que yo llevo 5 años con mis amigos, se desmembre por lo que sea y te tengas que poner, o sea, con 26 años, no me apetece compartir piso con gente que no conozco. Una cosa es con amigos, pero tener que volver a meterte en eso, si te tienes que ir... Es un poco, te puede salir bien, pero puede ser desagradable. Mira, Santiago, Lidia acaba de decir una cosa en la que queríamos comentar contigo y que ayer puso sobre la mesa Tony Martínez en la crónica, esa crónica tan especial que hacen todo por la radio. Es una propuesta del Partido Popular en el debate que hay ahora sobre la vivienda, que va en la dirección de las familias que cedan una parte de su patrimonio en herencia, dinero, vida, ¿no? Den dinero a sus hijos para que construyan una vivienda, eso quede fuera de impuestos. Es decir, esto genera un debate muy concreto. ¿Queremos mantener o crear impuestos universales para redistribuir la riqueza? ¿O queremos mantener dentro de las familias que ya tienen, que son pudientes y que la rueda siga girando y los otros que se apañen? ¿Tú cómo lo ves esto? Porque al final es eso. Es decir, si los padres de Lidia, o los míos si vivían, o de Rafa, o de Marta, de quien sea, tienen posibles para dejarnos dinero o una casa, y los hijos de nuestros hijos lo pueden ir rodando, y eso se hace sin pagar impuestos, bueno, es un debate. Podemos hacer eso, dinero sí, pero para mi hijo, o dinero para redistribuir. ¿Tú cómo lo ves esto, Santiago? Bueno, de entrada, ya sabéis mi teoría. Yo creo que antes de pensar en bajar cualquier impuesto, lo primero que hay que hacer es perseguir el fraude fiscal. Perseguir el fraude y la ilusión fiscal. Tanto en el interior de los países como llegar a acuerdos con otros países de la Unión Europea, en este caso, para perseguir a sangre y fuego, fraude fiscal y ilusión fiscal. Esto no se hace. Y esto no hay, que yo sepa, ningún partido político que lo reclame. Parlamento Europeo, parlamentos nacionales, etcétera, etcétera. Bien. Esto lo digo porque lo digo siempre. Bien, punto y aparte. Esta propuesta, sea del Partido Popular o de quien sea, no resuelve con mayúscula, el problema de la vivienda, que no está en la demanda, está en la oferta. Es decir, si se reducen impuestos o se eliminan impuestos para que las familias den a los padres a sus hijos, les transfieran unas cantidades para la compra de vivienda, para construir una vivienda, etcétera, etcétera, al margen de lo que tú comentas, Carlas, desde un punto de vista del problema de la vivienda, esto no aumenta la oferta de viviendas. Bueno, pero ayuda a resolverlos
a los que ya tienen, ayuda a resolver a quien ya tiene más recursos. Es decir, un hijo que reciba una cantidad de patrimonio determinada de sus padres sin impuestos va a tener más posibilidades de acceder a una vivienda que otro que no reciba nada. Pero en la línea de Santiago es que incluso va a peor porque aumenta la demanda. Exacto. Exactamente, ahí va. Sí, es decir, la demanda aumenta o aumenta directamente o bien aumenta indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que quien vende sabe que fulanito o menganito puede tener más dinero para pagar más. Eso. Con lo cual es posible que el precio se incremente. Claro. Entonces, claro, es que ya lo hemos comentado muchas veces, el problema no solo en España, pero en España el problema de la vivienda está en la oferta. Es decir, ¿qué resolvería el problema? Oferta de vivienda pública en alquiler. Entonces, claro, sí, a no ser que vayamos por ahí, el problema no lo resolvería. A pesar de la bajada del Euribor y todo eso. Bueno, es que esa es otra. A ver, esa es otra. El Euribor baja. A ver, digámoslo bien. Tiene tendencia a seguir bajando. Si me preguntáis si yo creo que eso será así, yo creo que sí, que eso será así. Pero claro, indirectamente, ¿esto qué significa? Esto significa que quien vende sabe que el que compra o quienes compran van a tener más dinero para poder pagar, porque el Euribor ha bajado. Con lo cual, esto indirectamente está influyendo a que el precio pueda aumentar. Que es lo que pasó en la época de la España va bien, año 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que quien vendía sabía que las entidades financieras daban créditos a mansalva. En consecuencia, esto fomentaba el incremento de precios. Esto está estudiado. Esto, en la medida está el Partido Popular, volviendo al tema de la religión, es como hacer un pan con unas hostias. Bueno, es un debate, pero son dos modelos. Bueno. Es decir, el modelo, digamos, esto tiene que haber, y habrá, según parece, un debate monográfico en el Congreso dentro de muy poco. Las propuestas que maneja el gobierno, PSOE, Sumar, la izquierda en definitiva, van más, por ejemplo, en la intervención en los precios del alquiler, en la limitación de lo de las viviendas turísticas, no en eliminar impuestos, y las propuestas, digamos, del Partido Popular van en otra dirección. Son dos modelos distintos. Yo creo que de esto se puede y se debe hablar. Ese debate ha de tenerse. Yo le pregunto esta cosa concreta a Santiago porque ayer la puso sobre la mesa Cuca Gamarra y luego la analizó Tony Martínez, que llegó a una conclusión un poco funesta. Dice, sí, pero, por esta vía vamos de regreso a la Edad Media. Es decir, los nobles vivirán en su mundo y si no te ha tocado, pues te jodes, ya está, ¿no? Y tienes otra... Negropolítica. Sí, pero Carlas, ¿me permites? Sí, claro. Es que, sí, o sea, el debate es necesario, etcétera, etcétera, y lo que apuntas es conveniente. Pero yo insisto, o sea, en España... Hay que hacer cosas. A todo el mundo que le quede claro que el problema es de oferta. Sí. O sea, no es de falta de demanda. No, al revés. Entonces, claro, esto que se enfoque así. Ya. Santiago, pero el problema es el mismo. Si revisamos vídeos, programas de televisión, testimonios de los años 80, parece que son de ayer mismo, con el tema de la vivienda. El problema siempre ha sido la falta de oferta, se pedía más vivienda social, los sueldos no llegaban. No hemos avanzado nada en el tema de la vivienda. Sí, pero hubo un antes, eso Santiago te lo dirá bien, hubo un antes y un después con la liberalización del suelo. General, total y absoluta que hubo, donde un montón de familias hicieron o intentaron hacer negocio y en algún caso con pingües beneficios con la venta de viviendas. Hasta que un día, ¡pum!, eso se cortó, atrapó a un montón de gente y pasó lo que pasó. Sí, ¿no? Si analizamos la evolución de los precios de la vivienda, alrededor del año 85-86 hay un antes y un después. Es decir, anteriormente el año 86 los precios evolucionan de una manera y a partir del año 86 se disparan. Claro, ahí se juntaron dos cosas. Una, la que tú has apuntado, Carlas, la liberalización del suelo, y la otra, la liberalización de los alquileres, con la ley Boyer, que eso indirectamente, evidentemente, también influyó. Claro. Por cierto, has dicho lo del Euribor y tal, tendencia a la baja y tal, eso seguirá. Bueno, ya veremos qué pasa con la guerra. Porque, si te parece, hablamos del petróleo. Esta mañana decía, ayer ya Javier Ruiz, de repente sube el precio un 5%. Claro, es difícil pronosticar, Santiago, hasta dónde puede llegar esto. Pero buena pinta no tiene, desde luego. Bueno, yo ayer, Carlas, en el momento que empezaron a caer los misiles, lo que hice fue ir a Bloomberg. Y entonces a mí me sorprendió y le estuve siguiendo hasta que cerró.
A mí me sorprendió que, evidentemente, el Standard & Poor's y el Nasdaq, que son los índices más representativos, cayeron, pero muy poco. Hoy también están cayendo, pero muy, muy poco. El petróleo subió, y hoy también ha subido, pero hay que tener en cuenta que estaba muy bajo. No olvidemos que en octubre del año pasado el barril estaba a $90. Octubre del 2023. Y hoy está a 72, 73. Habiendo subido un 5. Sí, exacto. Es decir, que queda recorrido. O sea, es decir, claro, es mejor que esté más bajo, claro que sí, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, a cómo estaba el año pasado. Bueno. Yo personalmente, a no ser que haya un cataclismo, pues yo que sé, un mega desastre, yo que sé, como que, yo que sé, que alguien corte los accesos al canal de Suez o una cosa de estas, yo no creo que acabe pasando nada a nivel económico. A nivel humano lo que queráis, pero a nivel económico no creo que esto tenga demasiadas consecuencias. Oye, Santiago, una última pregunta que quería hacerte en esta cita semanal que tenemos contigo. Los datos del paro que se han conocido hoy, mes de septiembre. Las mujeres copan casi el 100% de la subida del paro. ¿Esto tiene alguna explicación o ha sido coyuntural o qué hacemos? Bueno, en los datos del paro de este mes... O sea, como, es decir, a ver, un dato de algo, o los datos de algo, yo creo que es un error verlos desde un punto de vista de fotografía. Hay que verlos a nivel de tendencia. Es decir, lo que es preocupante en los datos del paro es que el empleo está creciendo cada vez a menos velocidad. Esto es lo más significativo. Lo que pasa con las mujeres este mes, yo sinceramente le daría para este mes poca importancia. Servicios, temas turísticos, insisto, veamos cómo va evolucionando. Muy bien. Santiago Niño Becerra, ha sido un placer hacer números contigo, como siempre. Hasta la próxima semana. Muy bien.